Evening Cornerstone. Buenas noches, Cornerstone. We're happy that you're joining us tonight. Felices de que estén con nosotros esta noche. All those who are watching from their homes, we welcome you. Le damos la bienvenida a todos los que nos vengan desde sus casas. If you're watching from home, let us know by making a comment online. Si nos está viendo desde su casa, por favor, haga un comentario en línea. Y aquí no hay, Juanca, no creo que hay sonido en los monitores de piso. Amen. Praise God. Amen, amen. Tonight we continue our teaching from Sunday on God's provision for holiness. Continuamos la enseñanza del domingo, la provisión de Dios para la santidad. It's very important that we understand that the word that we got for this year was from a verse in Leviticus. Do you remember what it was? Es importante que recordemos que la palabra que vamos a ver hoy viene de la Biblia. The word that we got for the beginning of the year. La palabra que obtuvimos para el principio de año está en Levíticos, si se recuerdan. Do you remember what verse it was? ¿Cuál verso era? Anybody? 20:26. 20:26. Que nunca se le olvide. Don't Nunca forget se that. le olvide. Amen. Which was, be holy for I am holy, basically. Que es, sed santo, pues yo soy santo. So the word of God for this year was a new year, La palabra de Dios fue para el nuevo año, a new year, a clear vision, un nuevo año, una visión clara and a life of holiness. y una vida de santidad. So we've been focusing on the holiness of God. Estamos enfocados en la santidad de Dios. And this is something very important for the body of Christ to understand. Y esto es algo muy importante que el cuerpo de Cristo debe entender. So last 2 Sundays have been foundational studies on the holiness of God and God's provision. Los últimos 2 domingos han sido sobre la santidad de Dios y la provisión de Dios. And what we like to do on Wednesdays is go deeper into the Word of God. Y los miércoles vamos más profundo en la palabra de Dios. So tonight we're going to study 7 provisions for holiness. Esta noche vamos a estudiar las 7 provisiones para la santidad. God does not ask us to do something without giving us the provision to be able to do it. Dios nunca nos pide hacer algo sin antes darnos la provisión para hacerlo. So we will be talking about 7 things that God has provided Vamos a hablar de 7 cosas que el Señor ha provisto, that we need que necesitamos to partake of this inheritance of the holiness of God. para participar de esta herencia que es la santidad de Dios. Amen. Father, in Jesus' name, we thank you. Padre, en el nombre del Señor Jesús te damos gracias. As we open your word, we pray that you open our hearts, Te pedimos que así como vamos abriendo tu palabra, tú abras nuestros corazones that we might receive everything that you have for us, y que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros and may it produce fruit for your kingdom. y que produzca fruto para tu In reino. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen and Amén amen. y amén. So on Sunday, we said we're going to go a little bit deeper into these 7 things. El domingo dijimos que íbamos a ir más profundo entre estas 7 cosas. I'm going to say the 7 things, Voy a decir las 7 cosas and we're going to go through some of them tonight. y vamos a pasar por algunas de ellas esta noche. The provision of God La provisión de Dios so that we can partake in his holiness. para que nosotros podamos participar de su santidad. Number 1, Jesus Christ. Número 1 es Jesucristo. Number 2, the church. Número 2, la iglesia. Number 3, the Holy Spirit. Número 3, el Espíritu Santo. Number 4, the blood of Jesus. Número 4, la sangre de Cristo. Number 5, the word of God. Número 5, la palabra de Dios. Number 6, our faith. Número 6, nuestra fe. And number 7, Y la número 7 our works, son nuestras obras. which are the actions that express our faith. Son las acciones que expresan nuestra fe. So these provisions apply to many areas of the Christian life. Estas provisiones se aplican a muchas áreas de la vida cristiana. Like, for example, they apply to healing. Por ejemplo, se aplican a la sanidad. We're going to focus how these provisions will also help us develop holiness. Pero también vamos a enfocarnos cómo esta provisión nos ayuda a desarrollar santidad. Holiness is not instant. La santidad no es instantánea. The gifts of the Holy Spirit are instant, Los dones del Espíritu Santo sí son instantáneos and then you grow in y them. luego usted crece en ellos. But other things are not instant, they're progressive, Pero hay algunas cosas que no son instantáneas sino progresivas. like the fruit of the Spirit. Por ejemplo, los frutos del Espíritu Santo They're not gifts, no son dones, they're things that come out of our relationship
relationship with Jesus son cosas que salen de nuestra relación con Jesús through the power of the Holy a Spirit. través del poder del Espíritu Santo. And we are called to manifest the fruit of the Y Spirit, estamos llamados a manifestar los frutos del Espíritu, but they're not instant. pero no son They instantáneos. have to grow like fruit. Tienen que crecer como los frutos. So holiness is the same way. La santidad es de la misma manera. It's not a gift you get from God, No es un don que viene de Dios, but you need a revelation of God's holiness. sino que necesita una revelación de la santidad de Dios. I refer you to last week and the week before that sermon. Se los dije en el sermón anterior y en el sermón anterior a ese. So when we have a revelation and we understand what holiness really is, Cuando tenemos la revelación, entonces podemos entender lo que la santidad verdaderamente es. then we can begin to manifest and grow in holiness. Y entonces podemos empezar a manifestar y a crecer en la santidad. It's a continuous Es process. un proceso continuo. We are constantly being sanctified, Constantemente estamos siendo santificados. constantly being made holy. Constantemente siendo santos. That's what sanctified means. Eso es lo que la santidad significa. So God's part is complete. La parte de Dios ya está completa. Our part is to have a revelation of God's holiness Nuestra parte es tener la revelación de la santidad de Dios and make it part of our life, y appropriate hacerlo it. parte de nuestra vida. So the first provision given by God is Christ. La primera provisión dada por Dios es Cristo. Our sanctification is in Christ Jesus. Nuestra santificación es en Cristo Jesús. I want to say that again. Lo quiero decir de nuevo. True holiness is reflected by God, La verdadera santidad es un reflejo de Dios and it is only possible in our y lives solamente es posible en nuestras vidas through Christ Jesus. a través de Cristo Jesús. There are many religions in the world, Hay muchas religiones en el mundo and people say, well, he's a holy man from that religion. y muchos dicen ese es santo en esa religión. That's a human definition. Eso es una definición humana. Holiness comes from God, La santidad viene de Dios and it is found in Jesus Christ. y es encontrada en Cristo Jesús. Do not trust any other holiness from any other doctrine. No confíe en ninguna otra santidad de ninguna otra doctrina. In 1 Corinthians chapter 1 Primera de Corintios capítulo 1 and verse 2, y versículo 2, let's read that. vamos a leer esto. To the church of God which is at Corinth, to those who are sanctified in Christ Jesus. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, Called to be saints, llamados a ser santos, with all who in every place call on the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. So he says this letter is to those who are sanctified. Él dice, esta carta es para aquellos que han sido santificados In Christ Jesus, en Cristo Jesús, who have been called to be saints. que han sido llamados a ser santos. Are we saints or are we not saints? ¿Somos santos o no somos santos? I'll remind you of Sunday's message. Les recuerdo el mensaje del domingo. There's a legal definition Hay una definición legal and there's an experiential definition. y hay una definición por experiencia. God has separated you for himself. Dios lo ha separado para sí mismo And he said, I have sanctified you in Christ Jesus. y ha dicho, los he santificado en Cristo Jesús, But now we've been called to be saints. pero ahora hemos sido llamados a ser santos. So it's God speaks in faith. Entonces Dios habla en fe. God says, Elaine, you are a saint. Dios dice, Elaine, tú eres santo. And maybe his wife says, no, he's not. Y tal vez la esposa dice, no, él no lo es. Elaine, you are a saint, Elaine, tú eres santo, said the Lord. dice el Señor. Now become a saint. Entonces ahora, conviértete en un santo. Be like my son Jesus Christ. Sé como mi hijo So Jesucristo. how many saints are in here today? ¿Cuántos santos hay aquí hoy en día? Amen. Otto baja la mano. No, we are becoming saints. Nos estamos convirtiendo en santos. Let's read same chapter, verse 30. Vamos a leer el mismo capítulo, versículo 30. But of him you are in Christ Jesus, who became for us the wisdom of God. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual
nos ha sido hecho por Dios sabiduría and righteousness y justificación and y sanctification santificación and redemption, y redención, that as it is written, he who glories, let him glory in the Lord. para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el So Señor. look at all the things that God has declared for us. Entonces mire todo lo que Dios ha declarado para nosotros, That in his wisdom, que en su sabiduría he has declared us righteous, Él nos ha declarado justos, sanctified, santificados, redeemed. redención, redimidos. These are God's legal declarations. Esas son las declaraciones legales de Dios. We have been given these things. Nosotros se nos ha dado estas cosas. God did his part, Dios ya hizo su parte, but receive Jesus as your Lord and pero Savior, ahora recibe a Jesús como tu Señor y Salvador that you might be saved para que puedas ser salvo and redeemed. y redimido. Become a saint Conviértete en un santo because he sanctified you in porque Christ Él te Jesus. santificó en Cristo Jesús. Become righteous Conviértete en justo because we have been called righteous by what Jesus did on the porque cross. ya hemos sido llamados justos por lo que Cristo hizo en la cruz. So outside of Christ, Por fuera de Cristo there is no provision. no hay provisión. All of God's inheritance is in Christ. Toda la herencia de Dios está en Cristo. Amen. Amén. Let's go to number 2, Vamos al número 2. Ephesians chapter 5. Efesios número 5. The second provision of God for our holiness La segunda provisión de Dios para nuestra santidad is the church. es la iglesia. Let's read Ephesians 5, verse 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Wives, submit yourselves to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and he is the Savior of one body. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y él es su Salvador. Therefore, just as the church is subject to Christ, let the wives also be subject to their own husbands in everything. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself for her. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, That he might sanctify and cleanse her with the washing of the water by the word, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, that he might present her to himself a glorious church, A fin not de- having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. So husbands ought to love their own wives as their own bodies, and he who loves his wife loves himself. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. For no one ever hated his own flesh, but nourishes it, cherishes it, just as the Lord does the church. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. For we are members of his body and of his flesh and of his bones. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. So Jesus nourishes the church. Jesús nutre la iglesia, He cherishes the church. la cuida, He sanctifies the la church. santifica. He gave himself for the Él church. se dio a sí mismo por la iglesia. And this is not possible outside of the church. Y esto no es posible fuera de la iglesia. Everybody takes care of their own family. Todos toman en cuenta y cuidan a su familia. And so he's the good shepherd. Entonces Él es el buen pastor. He leaves the 99 sheep to go get the one that was lost. Él deja las 99 para ir a buscar a esa oveja que estaba perdida. Brings her back to the family La trae de nuevo a la familia because that's where he is sanctifying. porque ahí es donde Él santifica. That's where God is working. Ahí es donde Dios obra. This is one of God's provisions. Esta es una de las provisiones de Dios. Going back to Ephesians chapter 4, Viendo atrás a Efesios capítulo 4, verse 14. versículo 14.
Ephesians 4:14. Efesios 4:14. That we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting, Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, but speaking the truth in love, that we may grow up in all things in him who is the head, Christ. sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, From- esto es Cristo, From whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part does its share, causes the growth of the body for the edifying of itself in love. de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. So this is the big chapter on how the church functions. Este es el capítulo que habla sobre cómo la iglesia funciona. But basically, God knits us together, Pero Dios nos entreteje a todos juntos. and the life of God comes through the head, which is Christ, Y la vida de Dios viene por la cabeza, que es Cristo, to supply what every member needs para suplir lo que cada miembro necesita, so that it can grow and increase para que pueda crecer in everything, en todo, including holiness. incluyendo la santidad. So that's why we say the church is God's provision, one of God's provisions for holiness. Por eso decimos que la iglesia es una de las provisiones de Dios para la santidad. And it's something progressive. Y es algo progresivo. We grow in holiness. Nosotros crecemos en santidad. So there you have the first two Ahí provisions of God, Ahí tienen las primeras dos provisiones de Dios, Christ, Cristo, then the church, luego la iglesia, now the third one, the Holy Spirit. y ahora la tercera, que es el Espíritu Santo. 1 Corinthians chapter 6. Primera de Corintios capítulo 6. Let's read that together. Vamos a leerlo juntos. 1 Corinthians chapter 6 and verse 11. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. And such were some of you, but you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. So our inheritance that we receive in Christ Jesus Nuestra herencia que recibimos en Cristo Jesús is administered by the Holy Spirit. es administrada por el Espíritu Santo. Now, the example that we use in legal terms, El ejemplo que podemos usar en términos legales, when somebody leaves an inheritance to Cuan- somebody else, cuando alguien deja una herencia para otra persona, they leave somebody in charge to make sure that the other person gets the inheritance. dejan a alguien encargado para asegurarse de que esa otra persona reciban la herencia. That person is called the executor, Esa persona se le llama el ejecutor, ejecutor, the person that executes the contract, aquel the que testament. ejecuta el testamento. The testament says, I want to leave this person an inheritance. El testamento dice, quiero dejar esta herencia a esta persona. The executor is the one in charge of making sure they get it. Y el ejecutor es el que se encarga de ejecutar el testamento. The Holy Spirit is the executor of the new covenant. El Espíritu Santo es el que ejecuta el Nuevo Testamento. Jesus died and resurrected. Jesús murió y resucitó He left us a testament y nos dejó un testamento with an inheritance. con una herencia We call it the new covenant, y le llamamos el Nuevo Pacto or it's in the New Testament. o el Nuevo Testamento. Well, everything we get from Jesus Christ's testament comes through the Holy Spirit. Todo lo que recibimos de Cristo Jesús en ese Nuevo Testamento viene a través del Espíritu Santo. Without the Holy Spirit, you cannot receive what Christ died to give you. Sin el Espíritu Santo, usted no puede recibir lo que Jesús murió para que usted obtuviera, Including sanctification. incluyendo la santificación. In 2 Thessalonians, En 2 de Tesalonicenses, let's read that verse. vamos a leer ese versículo. 2 Thessalonians chapter 2, Segunda de Tesalonicenses capítulo 2,
and verse 13. versículo 13. But we are bound to give thanks to God always for you, brethren, beloved by the Lord, because God from the beginning chose you for salvation through sanctification by the Spirit and belief in the truth. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Even before you were filled by the Holy Spirit, Aún antes de ser lleno del Espíritu Santo, the Holy Spirit was the one that was drawing you to Jesus el Christ. Espíritu Santo era aquel que lo estaba llevando hacia Cristo Jesús. It even says that repentance is a gift. Aún dice que el arrepentimiento es un regalo. The Holy Spirit sanctifies us, El Espíritu Santo nos santifica, brings us to truth, nos lleva a la verdad, brings us to salvation, nos lleva a la salvación and starts a work of sanctification y in our life. empieza entonces la obra de santificación en nuestra vida. The church needs the Holy Spirit. La iglesia necesita el Espíritu Santo. I was having lunch today with a pastor, Estaba hoy en un almuerzo con un pastor and we were talking about the churches in America a few years ago, 34 years ago, that started the seeker-friendly movement. y hablábamos de las iglesias unos años atrás, como unos 30 años atrás, donde en ese tiempo se predicaba sobre la amistad entre las iglesias. It's a philosophy of making the church friendly Es una filosofía de hacer la iglesia como amistosa and nice. y buena. Don't talk about sin. No hablen de pecado, Don't confront anybody. no confronten a nadie. People who want to know about God, let them come. Deje que la gente que quiera saber de Dios que vengan, And if we entertain them y si lo entretenemos and they have a good time, y tienen un buen tiempo, they'll keep coming. van a seguir viniendo. And they built the biggest churches in America. Y ellos fueron los que construyeron las iglesias más grandes de América. There were so many people flocking to those churches. Habían tanta gente llegando a esas iglesias And they were having architects who were specialists in building theaters Y ento- and playhouses. entonces tenían arquitectos que eran expertos en fabricar teatros y casas de ensayos. And they would build these churches like if it were a theater putting on a play. Y era como estos arquitectos hacían las iglesias en forma de teatros como para presentar una obra. And I visited some of those Yo churches. incluso visité algunas de esas iglesias. It was incredible. Eran increíbles. But they did a study 30 something years after. Pero hicieron un estudio 30 años después And the conclusion was this: y la conclusión fue esta. nobody was sanctified. Nadie estaba santificado. And the first people that came were no longer there. Y las primeras personas que llegaron ni siquiera estaban ahí. Multitudes will come in, Las multitudes llegaban and they had a big back door. They would leave again. y esas multitudes tenían una puerta por detrás por donde And salían. they were not producing disciples for the kingdom of God. No estaban produciendo discípulos para el reino de Dios. And there was one reason: Y había una razón, because they left the Holy Spirit out. porque dejaron al Espíritu Santo fuera. That was the big reason. Esa era la gran razón, But they didn't recognize it. pero no lo reconocieron. So the Holy Spirit sanctifies us. Entonces el Espíritu Santo nos santifica. And it is one of the most important provisions of God for our Y holiness. es una de las provisiones más importantes de Dios para nuestra santidad. So far, all of this shows us one thing: Hasta ahora todo lo que nos enseña es una sola cosa, that God has already given us full provision. de que Dios ya nos ha dado la provisión completa. The remaining four things we're going to share next Wednesday. Las 4 que le siguen las vamos a compartir la próxima semana. But what we want to remember is Lo que queremos recordar es that we have to step into it, que tenemos que entrar a ello like the promised land. como la tierra prometida. God said, every place where you set your foot, I will give to you. El Señor dijo, todo lo que tu pie tocare, eso yo te lo daré. We have to walk out this experience of holiness. Nosotros tenemos que caminar a esta experiencia de santidad. We have to live it. Tenemos que vivirla. It's not a theory. No es una teoría, It's a necessity. es una necesidad. Because Jesus Christ is going to have a bride. Porque Cristo Jesús va a tener una novia And she's going to be holy. y ella va a ser santa.
And if we want to be part of that, Y si queremos ser parte de esa, holiness is not optional. la santidad no es opcional. For without holiness, no man shall see the Lord. Porque sin santidad nadie verá a Dios. And probably not too many churches like this message, Y probablemente a muchas iglesias no les guste este mensaje, but it's in the Word of God. pero está en la palabra de Dios. And we should desire what God desires. Y nosotros debemos desear lo que Dios desea. So next Wednesday, we're going to talk about the other 4 provisions of God El próximo miércoles vamos a hablar de las 4 provisiones de Dios que nos faltan, so that we can have an understanding of how we can this year walk in holiness. para que podamos tener un entendimiento de cómo caminar en santidad en este año. Amen. Let's stand and close in prayer. Vamos a cerrar en oración. Amen. Amen. Heavenly Father, tonight we thank you. Padre Celestial, esta noche te damos gracias. We understand so clearly Nosotros entendemos claramente that we need to look up de que tenemos que mirar hacia arriba and see your y holiness ver tu santidad so that we can see ourselves. para que podamos vernos a nosotros mismos. You want to do a deep and powerful work in our Tú lives quieres hacer una obra profunda en nuestras vidas because you are a holy God porque tú eres un Dios santo and you want us to be y holy. tú quieres que nosotros seamos santos. We pray that we can receive all the provision that you have for us Oramos que podamos recibir toda la provisión que tú tienes para nosotros and let go of all the excuses y que podamos dejar todas las so excusas that we can do the will of God para que podamos hacer la voluntad de Dios and begin to grow in holiness y poder crecer en santidad. because you have sanctified us in Christ Porque Jesus tú nos has santificado en Cristo Jesús that we might become saints. para que nosotros podamos convertirnos en In santos. Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús And oramos. everybody Y says, todos dicen, Amen, and Amén, amen, amén amen. y Praise amén. God. Dale un aplauso al Señor esta